ya sabemos calcular las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Entonces, nótense que la derivada parcial es una nueva función. Ahora, si esta función sigue siendo diferenciable, o si le volvemos a tomar las derivadas parciales, y estas existen, entonces esta será una derivada de orden 2. Entonces lo que vamos a ver es derivadas de orden superior. Entonces esta parte está orientada precisamente a, una vez que tenga la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, puedo aplicar nuevamente las derivadas parciales y obtener una segunda derivada parcial. Entonces, por ejemplo, si sea f de x, y, tal que, esto creo que es permanente, es permanente, sorry. Bueno, bueno, en fin, no me voy a quedar por eso. Vamos a considerar una función, sea f de x, y, una función tal que las derivadas parciales existen, tal que f de x, y existen y son derivables. O existen, listo. Entonces vamos a denotar las derivadas, las segundas derivadas parciales como sigue. Permítanme y tomo un plumón. Entonces vamos a tomar las segundas derivadas parciales. Aquí está peor. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de esta función es la segunda derivada parcial de la función f. Y se denota así, ¿cierto? O se puede denotar de acuerdo a las notaciones que vimos en la primera parte. Anda, profe. Sí, es que es permanente, pero ahora lo borramos. Bueno, se puede denotar así, o se puede denotar así, o las que son más usuales en derivadas parciales sería la segunda derivada con respecto a la segunda derivada parcial con respecto a x. O también, en vez de la f, la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Eso cuando z está en términos de x, en términos de una función que depende de x y y. De manera similar se hace para la derivada parcial. Bueno, pero aquí no voy a poner de manera similar. Voy a escribirla. Voy a borrar esta parte aquí y voy a escribir cómo obtener la derivada parcial con respecto a x, tanto de esta como de esta. Y también la derivada parcial con respecto a y, tanto de esta función como de esta función. ¿Sí? Eso es lo que voy a escribir ahora. Entonces, esa la voy a dejar quieta ahí para no volverla a escribir. Y esto lo voy a intentar borrar otra vez. Para ver si me da más espacio. Son gajes del oficio, ¿no?
Ok. Entonces, debo tener algo en mente. Ok, volvimos aquí. Ahí ya ves la falla con la falla. ¿Me escuchan, muchachos? Sí. Sí, ok, listo. Sí, lo escuchamos, pero no se ve nada. No se ve nada. Ah, bueno, debe ser porque no hay nada. Ah, pero el rojo no se ve. ¿Esta parte no la ven aquí? No, yo veo la pantalla oscura completamente. Ah, no, ya veo. Ya la ve. Ah, ok. Es que tenían los ojos cerrados. Dije, bueno. Ya. Bueno, listo. Sigamos. Eh, entonces, si tengo una función f cuyas derivadas parciales f de x como f de y ya existen, entonces a estas dos nuevas funciones les puedo volver a calcular la derivada parcial. Entonces, por ejemplo, a esta función f de x le puedo calcular la derivada parcial con respecto a x. Y la puedo denotar así. O la puedo denotar así, así o así. ¿Sí? O incluso le puedo calcular la derivada parcial con respecto a y. Solo me estoy enfocando en esta nomás. A esta le calculé la derivada parcial con respecto a x y a esta le voy a calcular ahora la derivada parcial con respecto a y. Y esa la puedo denotar así. XY, miren que es como si rompiera aquí el paréntesis. O f de 1 y 2. O sea, donde uno dice que es la variable, la primera, o sea, la variable de la primera coordenada y 2 la de la segunda. O de f de x de y. ¿Sí? Este x con el 1 y este y porque es la segunda. O de x de y. ¿Sí? Entonces, a esta le puedo calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Ahora, a la f sub y, a esta le puedo calcular la derivada parcial con respecto a x y a esta con respecto a y. ¿Sí? Esta sería f sub y sub x igual, ahí lo completan ustedes, de manera análoga a eso, y esta es f sub y. Entonces, ahora vamos a ver que hay un caso particular, si la función f, que inicialmente yo le calculé la derivada con respecto a x, si esa función tiene ciertas propiedades, hay un teorema que brinda cierta información acerca de estas dos derivadas, de estas dos funciones. De la función derivada parcial de y cuando la derivo con respecto a x, o la de x con respecto a y, o las derivadas cruzadas, como suele decir uno. Ok, entonces veamos unos ejemplos antes de ver ese teorema. Ok, entonces voy a borrar aquí. Sea f de x, y igual a x a la 3 más x cuadrado y al cubo menos 2y al cuadrado. Entonces vamos a derivar, vamos a obtener todas las segundas derivadas parciales. Es decir, primero tengo que encontrar f sub x y f sub y a esa les voy a encontrar sus parciales. Entonces, hallar las segundas derivadas parciales. Derivadas parciales. Ok, solución.
Uy, bueno, este escribe mejor. Vamos a usar este. Este escribe mejor. Entonces, para eso tengo que hallar primero la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Y esa ya la sé hallar, ¿cierto? La derivada parcial de f con respecto a x, que es una nueva función, es simplemente derivar esto con respecto a x. Derivada de esto con respecto a x, esto es 3x al cuadrado. Derivada de esto con respecto a x, la y a la 3 constante, sale la constante, y derivo x cuadrado, que es 2x cuadrado, menos, derivada de esto con respecto a x, eso es 0. ¿Sí? O sea que es 3x cuadrado más 2x cuadrado y al cubo. ¿Sí? Entonces, a esta función que está aquí, voy a calcularle enseguida, de inmediato, las derivadas parciales, o no, vamos a calcularlas completas y después calculamos todas las derivadas de orden 2. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Nuevamente, derivo aquí, lo que no dependa de y, vale 0. Entonces, la derivada de x a la 3, derivada con respecto a y, x no depende de y, entonces eso es 0. Más x cuadrado sale como constante, y derivada de y a la 3 con respecto a y es 3y cuadrado. Y derivada de menos 2y cuadrado con respecto a y es menos 4y. Es decir, es 3x cuadrado, y cuadrado, menos 4 por y. ¿Sí? Es decir, f de x, vamos a ponerla por aquí, aquí se ve, x, y. Bueno, voy a volver a reescribir lo que ya está ahí, simplemente para obtener las segundas derivadas en la parte superior del tablero. 3x cuadrado más 2x cuadrado y a la 3. Y f sub y de x, y es igual a esto que está aquí. 3x cuadrado, si se alcanza a ver, y cuadrado menos 4y. Ok. Entonces, como lo que yo quiero hallar son las segundas derivadas parciales, ahora tengo que derivar esta con respecto a x y con respecto a y. De igual manera, para la segunda. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿de dónde sale el menos 4y? El menos 4y de acá. Sí, señor. Bueno, este sí. Porque la ecuación f de x, y era ¿cuánto? Era la f de x, y, la voy a escribir aquí, pero la voy a borrar enseguida. Pero solo para que la recuerden, como ya no está en la pizarra. Es Menos uno solo. x a la 3 más x a la 2, y a la 3 menos 2y cuadrado. ¿Cierto? Como estoy derivando, este es el que me está preguntando, ¿cierto? ¿Aló? Este, como estoy derivando con respecto a y, derivada de x a la 3 con respecto a y es 0. Derivada de esta expresión con respecto a y, el x cuadrado, queda aquí fijo porque es constante. Y derivada de y a la 3, 3y cuadrado. Y derivada de este con respecto a y sería 2 por 2, 4 y y. Si quieres lo pongo, para que quieres subirlo a una historia de WhatsApp, ¿eh? No para nada. No. Ok, continuamos. No he borrado nada. Entonces, explicaba que el 4y, el menos 4y sale porque derivas la función con respecto a y. Esto es 0. Derivada aquí, la x cuadrado, cuando la derivas con respecto a y, la x cuadrado queda como constante, pero te queda 3y cuadrado.
Y aquí la derivada de y cuadrado es 2 por y. Y 2 por 2, 4. Y el signo es el que está aquí. Ok, entonces, a partir de estas que están en color rojo, que son las derivadas parciales de esa función f, voy a obtener las derivadas de orden 2. Es decir, voy a obtener, deseo obtener f sub x de x, f sub x de y, f sub y de x y f sub y sub y. ¿Sí? Para obtener esta, estoy diciendo que, perdón, para obtener cada una de estas, simplemente hay que derivar nuevamente estas que están acá. Entonces, para obtener esta, que es lo mismo que volverla a escribir así, hay que derivar esta con respecto a x. Entonces, ¿cuánto es? Esto sería 6x más, y la y a la 3 es constante porque estoy derivando con respecto a x, ¿sí? O sea, estoy derivando toda esta función con respecto a x. Entonces sería 4x cuadrado y a la 3. ¿Vale? Ahora, esta misma función f sub x la voy a derivar con respecto a y. Estoy concentrado solamente en esta, en la primera, ¿cierto? En esa. La derivo con respecto a y, o sea que este término no depende de y. Este que está aquí. Este que está aquí no depende de y, por lo tanto es 0. Y esta la denoto otra vez así. Entonces sería 0, no lo tengo en cuenta. Y esto con respecto a y, el 2x cuadrado, es constante y la derivada de y a la 3 con respecto a y sería 3y cuadrado. Entonces sería 3 por 2, 6x cuadrado, y cuadrado. Sería 6x cuadrado, y cuadrado. Ahora esta sería f sub y sub x. Ahora tengo que concentrarme en la que está acá, ¿cierto? En 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. Es decir, en esta. A esta función le voy a calcular la derivada parcial con respecto a x y la derivada 4y a la 3. Profe, una pregunta. Sí. Sí. Sí, pregunta. ¿Puede verificar la primera que resolvió? La primera pregunta. Sí, vale, perfecto. La de... Creo que sí es cuadrado a la 3. La primera, acá arriba. Creo que el cuadrado está de más, ¿no? En f de x, y era x a la 3. Sí, parece que sí. A ver. Era f. Sí. Voy a escribirlo aquí con otro color, para recordar. No sería 6x más 4x por 3y a la 3. Ya le verifico. Esa es la función, ¿cierto? Y aquí sería 3x cuadrado más 2x y al cubo. Uy, aquí se fue este 2 de más. Y la derivada parcial con respecto a y sería, esto es 0, y esto sería 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. Ok, sirvió para mirar esto aquí. Entonces, gracias por la observación. Entonces, esta primera, si la derivo con respecto a x, sería 6x, ¿cierto? Más esto con respecto a x nuevamente. Ahora lo corrijo nuevamente porque ya venía de atrás. Esto con respecto a x sería ¿cuánto?
el y a la 3 es constante, o sea, el 2y a la 3 es constante y derivada de x es 1. Entonces sería 2y a la 3. Vale, gracias por la observación. Ahora, esto, si esta la derivo con respecto a y, que sería para obtener esta cruzada de aquí, sería, esto no depende de y, es 0. Chao. Y esto, lo único que depende de y es el segundo término. Entonces sería 3 por 2, 6xy cuadrado. ¿Sí? 6xy cuadrado, porque está allí. Ahora, para obtener esta de acá, y ahora tengo que concentrarme en esta que está aquí, ¿cierto? 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. Esa la tengo que derivar con respecto a x. Entonces, si la derivo con respecto a x, el 3y cuadrado es constante. Saco esa constante y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, ¿sería cuánto? 6. Estoy derivando con respecto a qué. Okay. Por lo visto él también. Volvió. ¿Cómo dijiste? A ver, Eso es. vuelvo al comentario que habíamos hecho antes de que se cayera. Es la señal. Habíamos corregido acá y la derivada parcial de f con respecto a x era 3x cuadrado más 2xy a la 3. Y la derivada parcial de f con respecto a y es 3x cuadrado y cuadrado menos 4y. Entonces, derivamos esta función con respecto a x y sería 6x más 6 más 6y más esto con respecto a ¿qué estoy derivando? Con respecto a x, esto sería 2y a la 3. Ahora, esta la derivo con respecto a y. Esto no depende de y, es 0. Y esto que está aquí, solo el y a la 3 depende de y. Entonces sería 6 por x, y cuadrado. Entonces, antes, como ya traíamos un error de antes, aquí tenía un cuadrado antes, por eso lo eliminé para volver a explicar esa parte. Entonces sería, derivada de esto con respecto a y, sería 3 por 2, 6, la x queda ahí y queda y cuadrado. ¿Sí? Si miran el video un poco más atrás, antes teníamos un cuadrado aquí, pero eso venía del error de antes. Entonces, esta es la forma precisa. Ahora, la derivada parcial de f con respecto a y la voy a derivar con respecto a x. Entonces, esto lo derivo con respecto a x. Y el primer término sería 6xy cuadrado, ¿cierto? 6xy cuadrado menos 4y. La derivada de 4y con respecto a x, como y no depende de x, es 0. Entonces queda así. Y la segunda, ahora la derivada parcial de y de esta sería derivar esto con respecto a y, ¿cierto? El 3x cuadrado es constante, lo saco y derivo y cuadrado. La derivada de y cuadrado con respecto a y es 2y. Entonces eso es 6x cuadrado, 6x cuadrado por y. Menos la derivada de 4y es menos 4. Bueno, también. Estamos claros. Esa es la idea, mi hermano. La policía no viene a joder la casa de uno. Ok, Exacto. estaba explicando esta última ¿De dónde parte. vive este policía? En silencio. Estaba explicando esta última parte aquí, que para obtener la segunda derivada de f con respecto a y, derivábamos esta última con respecto a y, ¿cierto? Y el resultado es esta que está aquí. La primera parte es, solo depende de y, el y cuadrado, y por eso da 6x cuadrado y derivada de menos 4y es menos 4. Entonces, ese es el resultado. Lo que quiero que vean allí, que es lo que voy a escribir ahora, es el teorema de Clairaut, ¿sí? Que ofrece si tiene ciertas condiciones sobre la función f, entonces resulta que las derivadas parciales cruzadas son iguales.
Bueno, entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna duda para finalizar este video? Y les mando enseguida el otro enlace. Bueno, si no hay, voy a finalizar.